Muy bien, vamos con historia de México. Bien, una breve línea del tiempo sobre qué es más o menos la historia que tenemos de México. Bueno, vamos a empezar por más o menos el 2500 antes de Cristo. Algunas fechas y algunos tiempos pueden variar. Va a depender mucho de el investigador o de la fuente que ustedes estén consultando. La que yo les voy a dar es una fuente, como muchas, pero no es tan lejos de cualquier otra fecha o sí, cualquier otra fecha que pudiera haber. Bueno, estamos aquí hablando de lo que es la época prehispánica. Es obviamente antes de la llegada de los españoles. Aquí vamos a tener los periodos que también se conocen como horizontes. Esos periodos corresponden al preclásico, que va del 2500 antes de Cristo al 200 después de Cristo. Les digo, algunas fuentes ponen alguna otra fecha, pero varía dentro de esos periodos, no es tan grave. Luego está el periodo clásico, que va del 200 al 900, y el periodo posclásico, que va del 900 al 1325. Yo pongo 1325, algunos ponen al 1521, que es la conquista. ¿Por qué 1325? Porque es la fundación de Tenochtitlán. ¿Ok? Acá en el 2500, ¿sí? Es las primeras civilizaciones. Así es que vamos a poner aquí lo que es la región de Mesoamérica, que son las primeras culturas que se establecieron en estos periodos. Las vamos a mencionar. Tenochtitlán es fundada por los mexicas. Y digamos que este periodo es el que corresponde al imperio azteca. ¿Ok? Un dato importante, los mexicas vienen de Aztlán. Puede ser pregunta de examen, puede ser, ¿sí? Luego tenemos 1521, que es la conquista. La conquista que se divide en la conquista militar por Hernán Cortés y la conquista cultural, que es la incorporación del español como la lengua oficial y del catolicismo como la religión oficial, ¿sí? Este es un periodo en donde en 1492 obviamente es el encuentro de América, es la llegada de Cristóbal Colón, ¿sí? Y de ahí es el encuentro con el nuevo continente, o sea, el viejo continente Europa con el nuevo continente que es América, y entonces nos vamos a encontrar ahí con la llegada de Cristóbal Colón, ¿sí? Vamos a tener entonces la Nueva España. No hay mucho que hablar de la Nueva España, no vamos a hablar demasiado de ella, solo un poco cómo es su organización, pero lo importante es el virreinato, que va a ser de 1535, algunos ponen 1536, de hecho le puse 1536, 1535 a 1821. Eso es el periodo del virreinato de la Nueva España. Vamos a hablar un poquito de su organización, un poquito de, pues básicamente lo que hacían, y lo importante es lo que van a ser las reformas borbonas o reformas borbónicas. 1821 marca nuestra independencia. La independencia va de 1810 a 1821. Vamos a ver un poquito más todo este periodo.
que aquí es cuando ya surge México, tal cual, el México independiente. Entonces aquí tenemos el periodo del México independiente que termina en 1917 con la revolución. La revolución que va de 1910 a 1920. Y este va a ser el México revolucionario. Luego podemos marcar 1970 como una fecha que daría inicio al México moderno. ¿Sí? Es un periodo de apogeo, ajá, donde pues empiezan estas cuestiones de las deudas y las crisis, y donde termina el periodo del México, del milagro mexicano, ¿no? Y ahí tenemos los periodos presidenciales, es decir, 1917 es importante porque va a ser la constitución y los periodos presidenciales, que va de 1917 a el 2024, que es donde nosotros nos encontramos actualmente. Bueno, básicamente eso es lo que vamos a ver, y esos son los periodos de la historia de México, lo que vamos a estar trabajando. Entonces, déjenme tomar la foto. Listo, ya tienen la foto. Entonces, bueno, vamos con el primer momento de la historia de México. Pues vamos por el periodo prehispánico. Entonces, algunos le llaman precolombino, antes de la llegada de Colón, prehispánico, ¿sí? Bueno, aquí vamos a tener las primeras culturas en el 2500 antes de Cristo. Primeras culturas. Y tenemos que señalar lo que sería la región de Mesoamérica. Esa región de Mesoamérica, bueno, vamos a desglosarla aquí por medio de un pequeño mapa. Vamos a esperar que nos salga lo mejor posible. Más o menos. No quedó tan excelentemente bien, pero se entiende más o menos. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la región que corresponde a Mesoamérica? Más o menos la voy a marcar lo que sería Mesoamérica. Más o menos, esa región. Esto es Arido, América, y esto sería Sudamérica, como regiones. Las culturas que se van a desarrollar en esta zona de Mesoamérica. Ahora, ¿cuál es el origen de las civilizaciones? Bueno, la teoría más aceptada es el paso por el estrecho de Bering, es decir, una glaciación, y entonces las culturas ingresaron por aquí y se fueron más o menos distribuyendo. ¿Sí? Si ustedes ubican por aquí lo que es Nayarit, lo que es la zona de Nayarit, eso es el Aztlán. Ahí es donde llegaron los mexicas, ¿sí? Y fueron a pues moviéndose hacia lo que sería el centro y lo que es México, lo que va a ser el México Tenochtitlán. Bueno,
Este periodo prehispánico se va a destacar por los periodos que son los horizontes. Esos periodos son los que vamos a determinar en este momento. El preclásico, que ya dijimos que es el 2500 antes de Cristo con las primeras civilizaciones, al 200 después de Cristo, que son las culturas que se van a presentar en ese momento. Bueno, vamos con algunas de estas culturas. Bien, vamos con la primera cultura. En este periodo vamos a tener a los olmecas. Importante, pregunta de examen. Los olmecas se considera como la cultura madre. Entonces, en su examen les dicen, ¿cuál es la denominada cultura madre? Pues va a ser los olmecas. Bien, la palabra olmeca en náhuatl significa habitantes de Lule. Habitantes de la ciudad del Hule. Eso quiere decir olmecas. Bien, su sistema, ¿sí? Era un sistema ciudad-estado. Y era completamente teocráticos. ¿Ok? Bueno, las regiones más importantes de este momento para esta cultura va a ser la Venta, Tres Zapotes, y San Lorenzo. Son preguntas de examen, ¿sí? Esa es la cultura más importante. Su comercio se basa en la agricultura. Ese se basa su economía. Y bueno, de los dioses, sí, hay algunos muy importantes, pero tienen formas zoomórficas y antropomórficas, y algunos mixtos, ¿no? Que parecen humanos y parecen formas de animales. Bien, otra cultura que va a estar aquí va a ser la de Teotihuacán. Vamos a ponerlo así. Vamos a tener Teotihuacán, ¿sí? Otra de las culturas importantes. Teotihuacán significa, ¿sí? La lugar donde habitan los dioses. Eso significa Teotihuacán. Más o menos su fundación es en el 300 antes de Cristo en Texcoco. Ese es un dato por si les llegan a preguntar alguna cosita que quieran. Bueno, Teotihuacán fue la primera ciudad, ¿ok? En la zona del Mesoamérica. La primera ciudad importante, ¿sí? Y es un gobierno, su sistema de gobierno es un gobierno teocrático militar. Así, teocrático militar. Y eso es pregunta de examen. Su actividad económica es el comercio a través del trueque. Dato importante. A través del trueque va a ser el comercio principal. Y bueno, aquí vamos a tener algunos dioses como
Huehueteolt, Tlaloc, y nombres muy raros, Yacatecutlip, Mistlantecutlip. Bueno, esos son algunos de los dioses, ¿sí? Y su decadencia se presentó más o menos en los siglos XIV y XV. Sí, ahí es donde se presenta la decadencia de Teotihuacán. Bien, otra ciudad importante, otra cultura importante va a ser la cultura maya. Bueno, de la cultura maya, está, déjenme ver por qué. Hay mucha información, pero no toda la información es la que nos interesa. Ay. Ok, aquí la cultura maya se va a desarrollar más o menos en lo que conocemos hoy como los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, ¿sí? Tabasco y Yucatán. Todo eso es la zona donde se desarrolló la cultura maya en lo que corresponde a nuestro país, pero también estuvieron en Belice, también hay rasgos de esta cultura en Belice, El Salvador, o sea, se extendieron enormemente. Guatemala y Honduras. Esos datos son importantes porque en su examen les pueden preguntar cuál es la zona o cuál de las siguientes zonas fueron ocupados por la cultura maya. Ahora, un dato, cuando llegaron a la conquista, aunque Hernán Cortés logró vencer a Tenochtitlán, y eso es lo que se marca como la conquista, no pudieron vencer a la cultura maya. O sea, no pudieron someterlos. Tuvieron que hacerlo de otra forma. O sea, tuvieron que, pues, darles más beneficios, privilegios, pactar con los caciques, con los tlatoanis, para poder llegar a ciertos acuerdos. ¿Ok? Bien, practicaban la esclavitud, pero bueno, eso no es relevante. Ok, básicamente, vamos con la cultura tolteca. Ok, dentro de la cultura tolteca se fundaron en el 856 con la ciudad de Tula. Ese dato es importante, ¿eh? Tula es la ciudad principal de los toltecas. Bien, hacían el culto a Quetzalcóatl, ya saben, la serpiente emplumada, y su comercio, bueno, su economía era comercio y agricultura. Ahí, eso era la economía o actividad económica.
para no ponerle así como actividad económica, lo marcamos así nada más como su economía. Ok, de su religión se sabe muy poquito. ¿Sí? Bueno, ahora, eh, vamos a tener, ¿sí?, los siguientes periodos. Entonces, esto, cultura maya y todo, corresponde al periodo clásico. Ya estamos hablando del 200 al 900 después de Cristo. Y el último periodo, el posclásico, que va a ser del 900 al 1325, ¿sí? Ahí vamos a tener algunas civilizaciones importantes. Por ejemplo, van a estar ahí, ¿sí? Aquí se va a fundar la ciudad de Chichen Itza, ¿sí? Pregunta de examen. Siempre vamos a hacer una pregunta de examen, Chichen Itza. Vamos a tener aquí los chichimecas, como las culturas principales. Ay, se me fue, se me va, se me va. Chichimecas. Así. Los chichimecas van a estar principalmente por la zona de Puebla y Tlaxcala. Por la zona de Puebla y Tlaxcala. ¿Sí? Su centro ceremonial es Tula, como centro ceremonial de ellos. Sí, Mitla es otra ciudad importante y también centro ceremonial. Van a estar también los tarascos, los purépechas y los mixtecos. Ok, bien. Básicamente eso es lo que son los periodos antes de la llegada, obviamente, de los españoles. Por eso ese periodo prehispánico. ¿Sí? Todavía no termina el periodo prehispánico. Ahorita lo vamos a terminar. Entonces, pero es la parte de Mesoamérica. Y son preguntas de examen. Digo, no son así un montón de preguntas, pero sí hay preguntas que tienen que ver con este periodo. Bien, vamos entonces con el que algunos historiadores, no todos están de acuerdo, le llaman el horizonte histórico. Por eso algunos ponen el posclásico hasta el 1521, ¿sí? Y otros sí les gusta ese periodo que es, digamos, el imperio azteca. No vamos a mencionar muchísimo. A esto se le conoce como el horizonte histórico, ¿sí? Horizonte histórico que va del 1325 al 1521. 1325 es la fundación de la ciudad de Tenochtitlán. Bueno, esta ciudad es importante, Tenochtitlán es muy importante, obviamente, es el origen de nuestra cultura, ¿sí? Principalmente,
Entonces, vamos a ver. Recordemos que vamos a tener a los mexicas, de ahí posiblemente el nombre de México, lo que son los mexicas. Ok. Estos mexicas más o menos tuvieron su migración. Fue la última cultura que hizo esa migración. Entonces, tuvieron su migración más o menos en el 1000, no es broma, 1111. Y se dirigieron hacia el altiplano central. Hacia ahí se dirigieron, a lo que es el altiplano central. Bueno, de ahí el rey de Azcapotzalco, ¿sí? Él en 1325 les cede, ¿sí?, un islote. Y ahí es donde los mexicas se van a establecer, ¿sí? Y esto es en el lago de Texcoco. Y ahí es donde va a surgir, obviamente, Tenochtitlán, ¿sí? Y entonces ahí se da la fundación de México, Tenochtitlán. El nombre de México, Tenochtitlán, es muy controversial, pero así es como se conoce esa ciudad, ¿sí? Una ciudad que en un principio fue muy sencilla, que poco a poco fue teniendo crecimiento, fue extendiéndose, ¿sí? Fueron acosando a los vecinos, ¿sí?, a su alrededor y todo, hasta que, bueno, se convierte en lo que sería el Imperio Azteca. Bueno, el emperador o rey de la ciudad era el que se conocía como el Tlatoani. Tlatoani. Bien, y hay una gran lista de todos los que fueron los Tlatoanis del Imperio Azteca. Bueno, les voy a poner la lista de los Tlatoanis. No sé si sea importante, pero son 11 Tlatoanis que estuvieron como monarcas de los mexicas. Acamapistli, ustedes disculpen mi pronunciación. Huitzilihuitl, no, ese será un dios. Chimalpopoca, Chimalpopoca, Izcoatl, Moctezuma, pero este es el Ilhui Camina. Luego tenemos Axa Yacatl. Luego está Tizoc, Ahuizolt. Luego están los últimos tres son importantísimos. Va a estar Moctezuma, pero este es Xocoyotzin.
Xocoyotzin. Moctezuma Xocoyotzin. Este es un Moctezuma y este es el otro. Moctezuma Xocoyotzin. Cuitláhuac, Cuitláhuac y Cuauhtémoc. Bien, ¿por qué son los importantes esos tres? Porque son cuando llega Hernán Cortés a Tenochtitlán. Son los últimos tlatoanis que estuvieron con la llegada de Cortés. Bueno, ¿qué pasa entonces? Vamos a tener el año de 1492. 1492 es importante porque en Europa van a estar los reyes católicos, que son Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Bien, en ese año sucede lo siguiente. El 1 de enero se hace la expulsión árabe. Son expulsados los árabes de la península ibérica. El segundo aspecto es que con Nebrija se crea la primera gramática del castellano, lo que va a ser la lengua oficial del Reino de Castilla, que después se va a convertir en el Reino de España. Y tercero, el 12 de octubre, ¿sí?, se va a dar el viaje de Cristóbal Colón, ¿sí?, y el encuentro con América. Después Cristóbal Colón hizo 4 viajes, pero el 12 de octubre, que lo consideramos como el Día de la Raza, es precisamente el encuentro ya con América, es decir, España llega a América. Básicamente eso se va a dar durante lo que es el periodo de encuentro con América, 1492. Bueno, empezaron viajes, se empezaron a hacer viajes, intercambios, ¿sí?, entre estos y obviamente se dio la llegada de las órdenes religiosas. Órdenes religiosas que van a tener importancia en América. Entre ellos están los jesuitas, la Compañía de Jesús, van a estar los dominicos, agustinos, los franciscanos y los carmencitas, entre muchos otros. Pero estos son los más relevantes o importantes porque tuvieron mucha influencia en la evangelización, obviamente en la conquista cultural, en la enseñanza del español, ¿sí?, en la evangelización, pero sobre todo en la creación de las primeras escuelas en América y las primeras universidades. Todavía en la actualidad hay escuelas que todavía pertenecen a frailes y a monjas. Bueno, ese es el periodo histórico o el horizonte histórico. Y vamos pues con lo que sería la conquista y lo que es la Nueva España. Ahí está.
Muy bien, entonces vamos a ver. Vamos con el periodo de la Nueva España. Estamos en el 1521 y aquí es donde se va a dar la conquista. Dos conquistas. La conquista militar, ¿ok? Bueno, más o menos la historia es un tanto especial, ¿sí? Entonces, bien, los primeros españoles, ¿sí? Se establecieron en la región del Caribe, ¿sí? Bueno, en la región del Caribe, la historia es muy interesante con la región del Caribe, ¿sí? Porque cuando llegaron les hablaron de una cultura de algunos que estaban ahí por esa zona, que les llamaban los Caribbean. Y estos parece que comían carne, eran afectos a comer carne humana. De ahí viene el término caníbal, ¿sí? El término caníbal viene de la región del Caribe, los caribeños o los Caribbean. Hernán Cortés, digo, Cristóbal Colón, pues no creía mucho en esas leyendas y en esas historias, y uno de sus barcos, porque recuerden que llegó en tres barcos, las tres carabelas, y uno de ellos naufragó, entonces con la madera hicieron un fuerte y dejó ahí algunas personas. Cuando hizo su siguiente viaje y regresó, ¿sí? Pues se encontró con que ya no había nadie. Los Caribbean se los habían comido, ¿sí? O sea, los caníbales se habían comido a estos que habían dejado ahí. Bueno, quien se hizo gobernador de la isla fue Diego Velázquez. Y entre sus capitanes, pues estaba, obviamente, Hernán Cortés, entre los capitanes de Diego Velázquez. Bueno, no vamos a hacer muy larga esta historia porque no nos interesa muchísimo. Ok, bueno. Hernán Cortés iba a estar a cargo de una de las ciudades que Diego Velázquez era su fundador, ¿sí? Pero, bueno, tenía un capitán que era Hernán Cortés, y Hernán Cortés el 18 de febrero de 1519, sin el permiso de Diego de Velázquez, el gobernador, ¿sí? Se dirigió a la conquista, o sea, se dirigió a México, Tenochtitlán, con la intención de la conquista. Precisamente, hacia allá se dirigió. Bueno, de entre las situación que vivió Hernán Cortés, ¿sí? Cuando llegó a la zona cercana de Tenochtitlán, que tuvo algunos enfrentamientos con los locales, ¿sí? Conoció a Malinali. Malinali. Malinali la conocemos como la Malinche, también se llama Marina, ¿sí? Y era una de las doncellas que le presentaron, pero como tenía algunas dotes lingüísticas, hablaba náhuatl, maya y obviamente también español, entonces pues le fue muy conveniente y se quedó con ella. Pero esa es otra historia, esa es una historia medio romántica que no nos interesa muchísimo. Bueno, la otra conquista ya la sabemos, ¿no? La conquista cultural, que es la incorporación del español
y del catolicismo. ¿Sí? Bien, en la Nueva España se va a inaugurar el virreinato. El virreinato que va a ser de 1535 a 1821. El primer virrey, y eso es pregunta de examen, ¿sí? Pero el primer virrey fue, ahorita les digo quién fue el primer virrey, fue, Mendoza, esperen, Antonio de Mendoza. Sí, Antonio de Mendoza, ese fue el primer virrey. Es pregunta de examen. El último virrey fue O'Donoghue, que es con el que se va a firmar el Tratado de Córdoba, con O'Donoghue. Pero en este periodo, ¿sí? Más o menos hubo unos 62 virreyes. Aproximadamente, durante todo ese periodo. Desde el primero hasta el último, más o menos unos 62 virreyes. Ok, vamos con la organización que tenía la Nueva España. Bueno, ¿cómo era su organización? Estaba integrado por el virrey, que era nombrado por el rey de España, ¿sí? Y que tenía poderes muy amplios, ¿no? Muy amplios. Estaba el Real Consejo de Indias, que eran los consejeros del virrey, la Real Audiencia, que era el tribunal, quien llevaba todos los asuntos legales, todas las denuncias, demandas y cosas así, la Casa de Contratación de Sevilla, que llevaba todos los asuntos comerciales, era la encargada de hacer todo lo que tenía que ver con el comercio entre las colonias y el viejo continente. La Real Hacienda, que se encargaba de los impuestos, de los dineros, de los pagos, ¿sí? Llevaban todo lo que es la política fiscal y la regulación financiera. Los oidores y visitadores, que eran enviados por el rey para poder cerciorarse de que todo se estuviera haciendo de manera normal en la Nueva España. Bien, ahora, ¿cómo era la población en la Nueva España? Aquí viene muy interesante el asunto, ¿sí? Estaba formado por los ibéricos, que son los españoles, que llegaban a América y después se iban a España, por los criollos, que eran hijos de españoles en un principio, que nacían en la Nueva España, y luego los hijos de los criollos, y así. Luego tenemos a las castas que hubo más o menos unas entre 19 y 21 castas, que eran los salta para atrás, se llamaban, espaldas mojadas, y todos esos así que se les llamaba. Bueno, los chinos también les llamaban chinos, ¿sí? Los mestizos, son todas las castas. Y obviamente había esclavos, y esa era básicamente la población que había en la Nueva España. Hasta 1821, donde se da la independencia. Y vamos a ver cuáles son las fases de la independencia.
que va a ser de 1810 a 1821. Y bueno, y ahí básicamente termina el periodo de la Nueva España. Excelente. Entonces, y ahora sí, viene lo interesante de la historia de México. Digo, no es que lo demás no sea interesante, solo que no hay tantas preguntas en su examen respecto de esto. Pero ahora sí, vamos a entrar al periodo de la independencia, cómo se dio la independencia y cómo culmina todo este periodo de la independencia. Aquí sí hay mucha información. Y es el periodo más importante. Entonces, vamos aquí. Comienza en 1821. Entonces da la independencia. Es de 1810 a 1821. Y como todo, vamos a ver cuáles son los antecedentes, o sea, las causas principales de la independencia. ¿Sí? Bueno, las causas las podemos dividir en dos, las causas internas y las causas externas. Preguntas de examen, o sea, sí les van a preguntar en el examen. Bueno, dentro de las causas internas tenemos como punto número uno el control excesivo de la corona. Y me refiero a la corona española, o sea, demasiado control hacia las colonias americanas. Sí, hay, esas son externas, perdón, se las voy a cambiar para ya no estar borrando demasiado. Vamos a poner aquí externas porque empecé por externas. Ah, no, sí, las causas internas. Sí, estoy bien, sí, estoy bien. Internas y externas. ¿O leí mal? No, sí. Control internas, las reformas borbónicas, es que me confundí esto, reformas borbonas, lo voy a poner así, las reformas borbonas o reformas borbónicas, ¿sí? Como quieran llamarle, no hay ningún problema. Bueno, ¿por qué se dan esas reformas? El rey de España muere y muere sin heredero, y entonces el rey de Francia hace un acuerdo con el rey de Austria, pero no llegan a ningún acuerdo, y entonces por las armas el rey de Francia gana y se queda con la corona española, pero él no quiere dejar Francia. Y entonces va a mandar a a un francés, a una familia, que es la familia Borbona, que es la que sigue coronando actualmente en España. O sea, los reyes actuales de España siguen siendo de la misma familia Borbona. Entonces, hicieron una serie de reformas, muchos cambios, muchos. Y esas reformas no les gustaron a los pues, habitantes de la Nueva España. ¿Sí? Surge un sentimiento nacionalista. ¿Qué es el sentimiento nacionalista? Bueno, pues son los criollos. Los criollos no saben qué son, no saben si son españoles, si son novohispanos, si son nacidos en América, no hay una identidad nacional. Entonces, la búsqueda de esa identidad nacional los lleva a esa, ¿sí?, condición. Luego, la rivalidad entre criollos y los ibéricos. Criollos e ibéricos. Los criollos tienen menos privilegios, muy pocos privilegios. Y con las reformas borbónicas, pues le restringieron todavía los pocos privilegios que tenían. ¿Sí? El descontento popular. Mm, . 。
Bien, entonces continuamos con las causas externas. Bueno, dentro de las causas externas es un poco extraño porque fue un conflicto más interno que externo, pero sí participó un poquito. Fíjense, con las reformas borbónicas hubo mucha influencia de la Ilustración francesa hacia lo que era la Nueva España. Algunos historiadores y sobre todo algunos filósofos de la política o filósofos de filosofía mexicana que trabajan mucho este asunto, consideran que no hubo tanta influencia respecto de las ideas de la Ilustración. Eran muy lejanas y muy exclusivas las ideas de la Ilustración hacia lo que eran los nobles y los burgueses y cuestiones así. Entonces, sí pudieron llegar a algunas ideas, pero algunos dicen que no tanto. Otros sí mencionan que sí hubo una gran influencia. Entonces, obviamente, pues la vamos a poner, ¿no? La Ilustración, con todas las ideas de igualdad, gobierno civil y todo ese tipo de cosas. La independencia de los Estados Unidos en 1776, eso sí tuvo una gran influencia, obviamente. La Revolución Francesa también tuvo gran peso, sobre todo la llegada de Napoleón Bonaparte. Hubo muchos ciudadanos de la Nueva España que estaban buscando la independencia y que querían que los gobernara Napoleón Bonaparte. Estamos hablando de 1799, 1789, 1799, lo que era la Revolución Francesa. Ese sí tuvo mucha influencia. La Revolución Industrial. ¿Por qué la Revolución Industrial? Bueno, porque obviamente en la Nueva España no parecía tener pues esa importancia como para que mandaran una máquina de vapor y para que mejoraran las condiciones, pero bueno, eso es otro asunto más o menos. Ok, entonces, esas son lo que es la independencia. Bueno, vamos con las etapas de la independencia. ¿Cómo sucedieron las etapas de la independencia? Vamos con el inicio. Esto es de Hidalgo, que se da de 1810 a 1811 y es el grito de Hidalgo, el grito de independencia, que es la noche de septiembre de 1810, la madrugada de 15 o 16 de septiembre, entonces 16 de septiembre, ¿no? Con el grito de Dolores de Hidalgo, en la ciudad de Dolores, allá en Guanajuato. Entonces ahí empezó el levantamiento. No vamos a ver todos los detalles, en realidad no importan todos los detalles. ¿Sí? Nada más aquí vamos a tener que había dos medios importantes que son pregunta de examen. El despertador americano, el despertador americano, es un medio, es una publicación, y otro medio que era importante, el Ilustrador de América. ¿Sí? Que obviamente hablaban de libertad, nacionalismo, romper con el rey, romper con España, todo ese tipo de cosas. Bien, la segunda etapa se llama organización. Y esto va a ser con Morelos. Y va a ser de 1811 a 1815.
¿Qué tiene de importante? Bueno, en 1813, perdón, no 1813, Morelos convoca al Congreso de Chilpancingo. Chilpancingo. ¿Sí? Importante, el Congreso de Chilpancingo. Y ahí va a dar a conocer su libro de los sentimientos de la nación, donde expresa precisamente qué son la identidad nacional, el nacionalismo. Ahí va a conocer y va a leer el documento los sentimientos de la nación, que es lo que va a formular rompimiento con Fernando VII. Entonces, en esto es el rompimiento, romper con Fernando VII. El que les digo que quedó como la familia Borbona. Algunos querían continuar, pero ya Morelos ya decía que ya tenía que haber un rompimiento con Fernando VII. Y eso fue los sentimientos de la nación, que se puede considerar casi como hubiera sido una constitución, pero todavía no. Luego vamos con la resistencia. La resistencia va a ser Mina y Fray Servando Teresa de Mier. Ahí va a ser la resistencia. Casi les dan en toda la torre. Esto va a ser de 1816 a 1818, ¿sí? Donde tratan de, pues, de sobrevivir, ¿sí? Fernando manda tropas, o sea, Fernando VII, ¿sí? Trata de mandar tropas y todo y recuperarse. Bueno, y hay algunos otros nombrecillos por ahí. Y luego la consumación. La consumación, aquí vamos a tener a Guerrero e Iturbide. Esto va a ser en 1818 a 1821. Sí, y es donde vamos a tener, sí, el plan de Iguala. Y con el plan de Iguala vamos a tener el Tratado de Córdoba. El plan de Iguala y el Tratado de Córdoba. Plan de Iguala es Guerrero y Iturbide. El Tratado de Córdoba, ya saben, Guerrero, Iturbide y O'Donoghue. Ahí es donde van a estar presentes. Y esto es, bueno, el plan de Iguala es 1821 y este va a ser el 25 de agosto de 1821, pero va a ser hasta 1836 cuando España lo reconoce. O sea, hasta 1836 España dice, sí, México es un país independiente y reconoce su independencia. Ahora sí, ¿qué va a suceder durante la independencia? Independiente. México independiente. Pues aquí ya tenemos el México independiente. Bueno, van a suceder infinidad de cosas. Cuando se logra la independencia, pues vamos a tener así entre liberales y conservadores. Un conflicto que va a dar de 1821 hasta 1867.
¿sí? Va a ser un conflicto entre liberales y conservadores. Aproximadamente unos 50 gobiernos. Aproximadamente. Entonces vamos a empezar. Tenemos en 1822 a 1823 el primer imperio mexicano con Agustín de Iturbide. Se autoproclama emperador de México. Después es destituido, se le pide que abdica a ser emperador, y entonces en 1824 vamos a tener nuestra primera constitución y por ende el primer presidente. Primer presidente, Guadalupe Victoria. Y todo parece marchar bien, todo parece ir bien, sin ningún problema, todo parece estar bonito, pero pues no todo iba a ser tan bonito. Bueno, algo importante de los liberales y conservadores es los liberales van a estar influenciados por lo que se conoce como las logias. La logia yorquina. Son logias masónicas. Entonces, la logia yorquina influencia a los liberales, mientras que la logia escocesa es la que influencia a los conservadores. Logias europeas. ¿Sí? Y entonces vamos a tener el primer conflicto internacional. Y esto va a ser con el intento de independencia de Texas. Ahorita vamos con esto. Bueno, vamos a ir con la primera intervención francesa. Ay, es que aquí se saltan un montón de cosas. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces, la primera intervención francesa. La intervención francesa fue de 1838 a 1839, que se le denomina a veces la Guerra de los Pasteles. Luego vamos a tener la guerra México contra los Estados Unidos. Esta va a ser de 1846 a 1848. Básicamente, sí, 1846 a 1848. Perdimos la guerra, ¿ok? Y entonces, en 1848 se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Es pregunta y de examen. Guadalupe Hidalgo, ese es el tratado, y donde perdemos la mitad del territorio nacional. O sea, perdimos más o menos unos 2,5 millones. Son 2,400,000 kilómetros cuadrados. ¿Sí? 2,400,000 kilómetros cuadrados, eso es lo que perdimos. ¿Qué se perdió? Bueno, se perdió en Arizona, California,
Nevada, Nuevo México, Utah, Texas, parte de Colorado y Wyoming. Eso es lo que se perdió. Se los vuelvo a repetir. Se perdieron los estados de Arizona, California, Nevada, Nuevo México, Utah, Texas, Colorado y Wyoming. Y el territorio actual de México es de 1.958.201 kilómetros cuadrados. O sea, perdimos más de la mitad del territorio con ese tratado. ¿Sí? Y entonces, ese tratado, pues, México pierde todo ese territorio. ¿Sí? Recibe 15 millones de pesos por indemnización México. ¿Sí? Recorre Estados Unidos el límite hacia el río Bravo, todavía más. Bueno, y no permite reclamaciones posteriores. Ese tratado. ¿Ok? Bueno, entramos entonces a, pues, la reforma. Vamos a 1857. Pues eso ya se acabó, ¿no? Y vamos a tener la Constitución, ¿sí? De 1857, cuando estaba como presidente Comonfort. Espero que esté bien escrito. Comonfort era presidente y entonces a partir de esto se van a dar las leyes de reforma. Leyes de reforma. Denle una estudiadita a las leyes de reforma. No preguntan sobre las leyes de reforma, pero por si acaso, ¿ok? No le gustó a los conservadores esa cuestión de las leyes de reforma y entonces se va a dar la guerra de reforma. También se conoce como guerra de 3 años, la guerra de reforma, que va a ser de 1858 a 1861. Esa es la guerra de reforma. Y gana Benito Juárez, ¿sí? Va a ganar Benito Juárez, pero durante esta guerra de reforma va a haber 2 tratados. Vamos a ver, la guerra de reforma se firmaron tratados. Son 2 tratados y vienen en su examen, ¿sí? Uno es de McLean Ocampo con Estados Unidos, así se llama, McLean Ocampo con los Estados Unidos, y el otro tratado es de Mon Alamonte, Mon Almont, así, Mon Almonte con España. ¿Ok? Por un lado los liberales, ¿sí? Con Estados Unidos, y por otro lado los conservadores que hacen un tratado con España. Esos son importantes, ¿ok? Esos tratados. Entonces, Benito Juárez firma declara moratoria después de la guerra de 3 años. Benito Juárez va a declarar una moratoria. ¿Qué es una moratoria? Bueno, es una suspensión de los pagos de la deuda. Aunque es provisional, eso lo va a hacer en 1861, ¿sí? Y entonces Francia, Inglaterra y España, Francia, Inglaterra y España firman el Tratado de Londres. Y en ese Tratado de Londres, pues vienen a intervenir a México. O sea, no conformes, no les gustó, y entonces firman su Tratado de Londres, ¿sí? Y venían a invadir México. Entonces, Benito Juárez, así, Benito Juárez,
Preocupado por esto, pues firma el Tratado ¿de qué era? Tratado de la Soledad. ¿Cómo les encantan los tratados, ah? Bueno, con ese Tratado de la Soledad, pues se compromete a hacer los pagos, o sea, suspende lo de la moratoria, ya va a hacer los pagos y todo. Francia e Inglaterra, digo, Francia, España e Inglaterra se van, pero Francia se queda. Y entonces viene la segunda intervención francesa. La segunda intervención francesa va a ser de 1862 a 1867. Y vean, aquí tenemos liberales conservadores hasta 1867 y aquí está 1867. Ahorita van a ver qué pasó. Y con esto vamos a tener el segundo imperio. Y es cuando entra Maximiliano, que va a ser emperador de México, solicitado por los conservadores, enviado por Napoleón III, que estaba en Francia, y entonces Maximiliano va a gobernar de 1864 a 1867. ¿Sí? Benito Juárez firma un acuerdo con los Estados Unidos, le pide a los Estados Unidos que intervenga y entonces, pues, Maximiliano quiere huir, Benito Juárez lo agarra y es, pues, fusilado, ¿no? En 1867. Entonces, 1867 fusilan a Maximiliano, a Miramón y a Mejía, que eran los dirigentes de los conservadores. Y ahí se acaba la cuestión de los liberales y los conservadores. Y entonces tenemos la República restaurada. Y eso es pregunta de examen. La República restaurada va a ser de 1867 a 1872. 1872 muere Juárez. 1872 muere Juárez, siendo presidente reelecto de México. O sea, Juárez se reeligió para el periodo de 1872 a 1876. Se va a reelegir. Bueno, esta es la parte más pesada de la historia de México y lo que más viene en su examen. Y todo lo que tienen en el pizarrón es precisamente todo lo que les pueden preguntar de historia de México, todos esos aspectos. Obvio, tratados, planes y cuestiones así. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a continuar con esta cuestión de la República restaurada. Y ya sucedió algo más poquito, ya estuvo más leve, bueno, no tan leve, porque pasaron cosas más o menos interesantes. Entonces, estamos en el México independiente. 1821, la independencia y todo lo que vimos, ¿no? 1810 a 1821. Entonces nos quedamos en la República restaurada, donde va a haber un periodo de Benito Juárez donde se reelige, ya no se reelige y así, ¿no? Bueno, está como presidente y luego ya no, luego sí, pero esto va de 1867 a 1872. Ya dijimos, Benito Juárez, ¿sí?, queda reelecto presidente para el periodo 1872-1876. Pero en 1872 muere, siendo presidente de México.
¿sí? Va a quedar como interino, ¿sí? Lerdo de Tejada, el interino va a ser Lerdo de Tejada, convoca a elecciones, pero entonces fíjense, cuando Benito Juárez queda reelecto, entonces va a venir aquí Porfirio Díaz. Porfirio Díaz con su plan, déjenme decirles cuál es, porque tiene dos planes, pero siempre se me borran de la cabeza. A ver, esperen, déjenme consultar antes de decir una barbaridad. No vaya yo a decir una barbaridad, ¿verdad? Aquí está. Sí, va a ser el plan de la Noria. El plan de la Noria de 1871, ¿sí? Que es contra Juárez. Ahí está. Porque Juárez queda reelecto. ¿Ok? Luego va a ser Lerdo de Tejada, pregunta de examen, 1872 a 1876 como presidente. Ya no interino, sino ya como presidente. ¿Sí? En 1876 busca la reelección. Y entonces va a venir Porfirio Díaz con su plan de ¿qué? Plan de Tuxtepec. En contra de la reelección de Lerdo de Tejada, y entonces Porfirio Díaz se proclama presidente, aparentemente para el periodo de 1876, pero no se hace presidente, se convierte en dictador, y entonces vamos a tener el porfiriato, ¿sí? La dictadura de Porfirio Díaz, que va de 1876 a 1911. Y ese es el periodo del porfiriato. ¿Les van a preguntar sobre el porfiriato? Sí, hay preguntas del porfiriato, ¿ok? Entonces, ¿hubo beneficios durante el porfiriato? Sí, muchos, pero los beneficios eran para unos cuantos. Había muchos privilegios. Obviamente había empresas que se aprovecharon de esta situación. Porfirio Díaz les dio todas las facilidades para la explotación de recursos, empresas petroleras, mineras, se creó el tren, hizo muchas construcciones Porfirio Díaz, entre ellas está el Paseo de la Reforma, que se parece al Paseo de Cibeles en Francia, era muy, muy, muy afrancesado, la cultura francesa era como lo máximo en esa época, ¿sí? Estaban los científicos, que eran como los consejeros de Porfirio Díaz, y eran los que estaban llevando, digamos, el positivismo europeo. Llegó a México, ese positivismo de Comte, y eran los científicos que les llamaban así, que eran filósofos, que aconsejaban a Porfirio Díaz, ¿sí? Obviamente lo aconsejaran para la ciencia, la tecnología, la innovación y todo eso, pero el país estaba dividido entre los privilegiados de la ciudad y los pobres del campo, ¿no? ¿Sí? Entonces había mucho, 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 mucho descontento. ¿Sí? ¿Qué puntos son importantes? Bueno, durante este periodo de la dictadura porfirista. Bien, entonces vamos a poner algunos puntos. Se hace mucho énfasis hacia la cultura y arte francés. Mucho, mucho énfasis.
¿sí? Vamos a tener el realismo y el modernismo. Va a ser la época del realismo y el modernismo. Va a estar Amado Nervo, Manuel Acuña, Federico Gamboa y algunos otros. ¿Sí? Surge el Ateneo de la Juventud. Esa podría ser pregunta de examen, el Ateneo de la Juventud. Vamos a tener las revistas, estas son muy importantes, ¿sí? Lo que es Azul, la revista Azul y la revista Moderna. ¿Ok? Donde ahí se muestra el romanticismo, básicamente. Ay, aquí me falta algo. Ah, sí, acá está. Muy bien. Vamos a tener, ahorita les digo. Bien, entonces, obviamente nos vamos a 1917 y nos vamos con la Revolución Mexicana de 1910 a 1920. Bueno, vamos a ver obviamente algunas de las causas. Son un chorro de causas, así es que no vamos a ver así como todas. ¿Ok? Bueno, causas. El latifundio. Esa es una causa. El capital extranjero, que hacía una explotación de recursos. ¿Ok? El proteccionismo. El proteccionismo, obviamente, a la inversión extranjera. ¿Ok? Bien. Falta de libertades políticas. La falta de libertades políticas. ¿Sí? Una sociedad de clases. Bien, elegí los más relevantes, ¿sí? Los más importantes. Ok. Entonces, vamos a hablar, por último, lo que nos falta, lo que va a ser la Revolución Mexicana. Y con eso vamos a terminar lo que sería esto. Entonces, lo último que vamos a ver, ya para terminar, sería la Revolución Mexicana. Lo que tienen que conocer ustedes y aprenderse van a ser los periodos presidenciales, que igual y ahorita los ponemos, pero déjenme borrar aquí. Entonces, vamos por último con la Revolución Mexicana. 1910 a 1920. Vamos a tener ahí la Revolución Mexicana. Bueno, empecemos por, ¿sí? Obviamente el levantamiento de la Revolución Mexicana contra Porfirio. Entonces vamos a tener el plan de San Luis. El plan de San Luis de 1910.
Este plan de San Luis va a ser de Francisco y Madero, que se va a levantar contra el gobierno, ¿ok? Y entonces vamos a tener aquí un partido político. Ese partido político va a ser el antireeleccionista y tenemos otro. Bueno, partido político va a ser el antireeleccionista. Ahí espero haberlo escrito bien. No, está bien feo. Vamos a ponerlo. Es el antireeleccionista. Ese es el partido. Y es pregunta de examen. Partido antireeleccionista. Luego vamos a tener el plan de Ayala. Este va a ser por Emiliano Zapata. El plan de Ayala, de Emiliano Zapata, 1900. Ay, ay, ay. No tiene fecha. ¿Cuándo es el plan de Ayala? No tengo fecha. ¿No? No tengo fecha para el plan de Ayala, pero más o menos por 1913 aproximadamente. Bueno, ese es el plan de Ayala, Emiliano Zapata, que está en contra de Madero, porque Madero no cumple con lo que había prometido y entonces hizo eso. Bueno, aquí hay algo, un hecho importante. Vamos a ver. Es así. Periódicos. Hay dos periódicos importantísimos en esa época. El hijo del aguizote, el hijo de él, así, su nombre es así, aguizote, ¿ok? Que estaba en contra del porfiriato y regeneración. ¿Ok? Esos eran los dos periódicos importantísimos. Se van a dar las huelgas, ¿sí? Que terminaron súper mal, que también son preguntas de examen. La de Cananea y la de Río Blanco, donde hubo muchos muertos, reprimido obviamente por el gobierno de Porfirio Díaz. El otro partido, aquí, el antireeleccionista, y el otro partido que les decía es Constitucional Progresista. Constitucional Progresista. Son preguntas de examen, ¿ok? Constitucional Progresista. Y algo que desató la Revolución Mexicana fue la entrevista de Díaz, o sea, Porfirio Díaz, con Krellman. Bueno, les voy a explicar qué quiere decir eso. Porfirio Díaz había dicho que no se iba a reelegir, ¿sí? Él decía que ya en 1910 venían elecciones, entonces ya no se iba a reelegir,
ya iba a permitir que los partidos participaran y todo, y en la entrevista anuncia su reelección. Y es cuando se desata pues todo la cuestión del conflicto, y es cuando Madero escribe, ¿sí?, la sucesión presidencial de 1910, y con eso se da el levantamiento. O sea, con el plan de San Luis, obviamente, y con la sucesión presidencial. Entonces, ese es su libro, y con ese libro pues se da el levantamiento. ¿Sí? Bueno, ¿quiénes hicieron el levantamiento? Pues los hermanos Flores Magón, ellos inician la revolución. Y bueno, la revolución es un periodo muy interesante, es de los periodos históricos mexicanos más estudiados en México, así súper, súper estudiados. Entonces, la información es exagerada, muchísimo. ¿Ok? Bueno, vamos a tener como presidente, para terminar esto, a Venustiano Carranza. Va a ser Venustiano Carranza presidente, ¿sí? Y en 1913 lanza el Plan de Guadalupe, ¿sí? Esto es en contra de Huerta. Huerta se había convertido en presidente después de Morelos, entonces Huerta manda a matar a Morelos, y pues acuérdense que la decena trágica es orquestada por Huerta. Después viene Venustiano Carranza, y bueno, también hace lo mismo con Huerta, lo desconoce. Es cuando Zapata y Francisco Villa pues apoyan el movimiento y todo eso. Y luego tenemos el plan de Guadalupe, ya les dije, 1913. Perfecto. Pues ya, básicamente. Y hasta que Venustiano Carranza, en 1917, pues da la Constitución Política, la que la conocemos como la del 5 de febrero de 1917. Esa es nuestra Constitución Política actual, y ahí es cuando pues vamos a tener el periodo pues de los presidentes, ¿no? Presidentes de México. Bueno, yo les encargo, por favor, que revisen cuáles son los periodos presidenciales. Todos los presidentes, desde Venustiano Carranza hasta López Obrador. ¿Sí? Son periodos primero de 4 años, muy cortitos, periodos de 4 años, muy pequeñitos, y después viene el plan sexenal, que van a ser periodos de 6 años a partir de Lázaro Cárdenas. ¿Ok? ¿O quieren que les ponga yo las fechas? Ustedes díganme. Bueno, vamos a ponerlo, ¿no? Todavía tenemos unos minutitos. Entonces, vamos a poner todos los periodos presidenciales. Desde Venustiano Carranza, no les voy a poner lo que hicieron, porque sería muchísimo. Pero en cada periodo, ustedes tienen que buscar como los hechos más relevantes, así lo más relevante de cada uno. Entonces, vamos a terminar con los periodos presidenciales. Entonces, empecemos por así. Vamos a marcar, vamos a ver cuántos son. 1. Venustiano Carranza.
Su periodo va a ser de 1917 a 1920, cuando termina la revolución. ¿Ok? Ese es el periodo. Luego, 2, Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, que va a ser de 1920 a 1924. Les digo que eran periodos de 4 años. ¿Sí? Luego viene Plutarco Elías Calles, que va a ser del periodo de 1924 a 1928. ¿Sí? En este periodo es cuando se da la Guerra Cristera. Les van a preguntar, que va de 1927 a 1929. No la va a resolver él. Y luego vamos a tener el maximato. Este maximato va a ser de 1928 a 1934. Y aquí va a haber 3 presidentes del maximato, que va a ser Emilio Portes Gil, que estuvo en el periodo de 1929, fue un interinato. Luego, Pascual Ortiz Rubio, de 1930 a 1932, o sea, le duró poquito el gusto. Y por último viene Abelardo Rodríguez, que va a estar de 1932 a 1934, el periodo que dura el maximato. Son los 3 presidentes del maximato, son preguntas de examen, obviamente, ¿sí? Luego viene el periodo de Lázaro Cárdenas. Aquí es cuando ya se da el sexenio o el plan sexenal, para que lo entiendan bien, y va a ser de 1934 a 1940, y ya vienen los planes sexenales. Obviamente aquí se da la expropiación petrolera. Ustedes lo conocen muy bien, o sea, saben eso muy bien. La expropiación petrolera, ¿sí? Surgen la CNC, la CTM, ¿sí? ¿Y qué más vamos a tener aquí? Ah, sí, el tercero, ¿sí? Constitucional, toma un rumbo marxista. Y por eso surge en 1939 el Partido Acción Nacional, para contrarrestar precisamente ese tipo de cosas. Bueno, expropiación petrolera es en 1938, para que tengan fecha. Y luego vamos con Manuel Ávila Camacho. 8. Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho va a estar de 1940 a 1946. ¿Sí? Con Ávila Camacho aquí, ¿sí? Entramos a la Segunda Guerra Mundial. En 1942 le declaramos la guerra al eje. Por si acaso les llegan a preguntar. ¿Ok? Luego tenemos a Miguel Alemán Valdés. Miguel Alemán Valdés. Ya no hicieron gran cosa, ¿eh? Bueno, despedazar a México. 1946, 1952. ¿Sí? En 1946 surge el PRM, que es el antecedente al PRI, ¿sí? Que después se va a transformar en el PRI.
Entonces ahí está, Miguel Alemán Valdés. Luego Adolfo Ruiz Cortines. Adolfo Ruiz Cortines, de 1952 a 1958. No hay nada con él. Sigue Adolfo López Mateos. Otro Adolfo. Adolfo López Mateos, que es de 1958 a 1964. ¿Sí? Bueno, se puede aprender desde así, del 34, y cuentan 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. ¿Sí? Bueno, 34, 35, 36, 37, 39, 40. Y así, 40, 41, 42, 43, 45, 46. Y así van contando, de 666 hasta la fecha, ¿eh? ¿Sí? Así es que no hay pierde. Entonces, del 64. Luego, el 12, presidente 12, Gustavo Díaz Ordaz, 1964-1970. Obviamente, pues el 2 de octubre de 1968, pues no se olvida, ¿no? Ese es el hecho relevante de este asunto. Luego vienen los gobiernos, pues, horrendos. Luis Echeverría Álvarez, que va a estar de 1970 a 1976, que realmente eres el que hizo lo del 68, porque era secretario de Gobernación. Luego, el 14, tenemos a José López Portillo, 1976 a 1982. Luego, 15, tenemos a Miguel de la Madrid, de 1982 a 1988, cuando cae el muro de Berlín, ¿no? Bueno, más o menos por esa época, la caída del muro de Berlín. 16, Carlos, quién sabe qué iba yo a escribir ahí. Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994. 17, Ernesto Cedillo Ponce de León, 1994 a 2000. Y aquí se da el cambio. Lo vamos a poner así. El cambio. 18, Vicente Fox, del 2000 al 2006. ¿Sí? 19, Felipe Calderón Hinojosa, ¿sí? Del 2006 al 2012. ¿Sí? Ellos son del Partido Acción Nacional. Y luego se da el cambio. Presidente número 20, ¿sí? Que es, ya no está en el libro. ¿Se acuerdan cómo se llama? Enrique Peña Nieto, ¿sí? Que regresa al PRI. Y se da el cambio. El presidente 21 con Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? De Morena.
que es del 2012. Ay, Nieto, me faltó, ¿ah? 2012 al 2018 y este del 2018 al 2024 y 2024 pues ya tenemos y todavía, bueno, que está la presidenta, ¿no? Eso es lo importante. Ay, se quedó ahí medio trabado esto. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Ay, espero que no se haya trabado la grabación, porque me va a dar el ataque. Bien, pues esos son los periodos presidenciales. Y con eso terminamos la historia de México. ¿Sí? ¿Alguna duda, pequeñitos, allá en casa? Aquí se trabó. No puedo. Fue lo último. A ver, ahí está. Creo que sí aparece. Espero que sí se haya grabado todo. Bueno, si no les repito, ¿no? Bueno, no sé en dónde se haya trabado, pero parece que fue cuando Enrique Peña Nieto, ¿sí? El cambio del PRI, y después ya Andrés Manuel López Obrador, que se da el cambio Morena, del 2018 al 2024, que ahora es la presidenta actualmente. Y bueno, con eso terminamos toda la historia de México. Repetí eso porque no sé si habrá quedado grabado o no, porque se bloqueó un poquito la máquina. Bueno, y con eso déjenme cerrar la grabación. Ahí está. Detente.